¿Sí? Ok. Anemia megaloblástica por deficiencia de B12. A ver, grupo 2. Acá. Bueno, esto se va a deber también por alteraciones de la absorción intestinal, por las restricciones, alteraciones también en el metabolismo y por la ingesta insuficiente de las dietas, ¿no? Y bueno, el mecanismo fisiopatológico va a ser que se va a comenzar en el estómago, donde el ácido clorhídrico se va a unir con la pexina. Estas van a liberar las proteínas y se van a unir a la aptocorrina, que es la proteína salival. Va a llevar al duodeno, en el que el factor intrínseco se va a unir, pero la vitamina B12, la deficiencia va a actuar como, no se va a unir a los receptores, ¿no?, específicos del ion donde se absorbe. Ya, pero falta algo. O sea, ya de todo eso, ¿en qué afecta a nuestro cuerpo que no tengamos vitamina B12 para formar eritrocitos? O sea, ¿por qué el eritrocito necesita vitamina B12? Ese es el datito que falta ahí. A ver, grupo 3. En la ferrofénica faltaba mencionar. B12. A ver. A ver, atentos. Que la deficiencia de B12 altera la síntesis de ADN. Ya, ahí está, la síntesis de ADN. Eso es, o sea, por eso, el tejido necesita vitamina B12 para sintetizar ADN. Y si queremos ser más específicos, ¿qué más específico hace la vitamina B12? O sea, ¿qué parte del ADN, no? O sea, ¿qué componente del ADN? ¿En el núcleo? No, porque dentro del núcleo está el ADN, pero ¿qué parte del ADN? O sea, ¿por qué necesitamos la vitamina B12 para formar ADN? Ya, ahí luego lo buscan. Pero bueno, en general sí, es síntesis porque se altera la síntesis del ADN. Ahora, vamos a la deficiencia de ácido fólico. Grupo 4. Ácido fólico. La deficiencia del ácido fólico el THF y el DTMF, lo que afecta la síntesis del ADN, y eso altera la maduración del núcleo formando megaloblastos como consecuencia de histopoliesis, ineficaz, anemia macrocítica y en sangre. Ya, hasta ahí. Lo que se da cuenta que el ácido fólico y la vitamina B12, ambos, si hay deficiencia, se altera la síntesis de ¿qué? De ADN, en ambas situaciones. En ambas situaciones al final se altera la síntesis de ADN, ¿sí? ¿Por qué es importante el ácido fólico en la síntesis de ADN? A ver, grupo 5, ¿han encontrado por qué? Ácido fólico. Claro, pero no pensa aparte, específicamente. Sí, ya, ahí está. O sea, el ácido fólico, el DHF, no, también. DHF, ¿sí? ¿Qué es DHF? Tetrahidrofolado, ¿sí? Ya, por ahí va la respuesta. Pero no voy a decir todo. La siguiente, anemia de enfermedad crónica, a ver, grupo 5. ¿Por qué? ¿Qué sucede en la anemia por enfermedad crónica? A ver. Ya, proceso inflamatorio, ¿qué más? Sí. A ver, ¿alguien que lo haya puesto de otra forma de repente? Grupo 1. Ahí, la molécula clave ahí que mencionamos, compañera, es la, ¿cómo se llama? Epsidina. ¿Sí? A ver, revisen todo. Tiene que haber puesto algo de la epsidina. Si no han puesto epsidina, no sé qué. No puesto cualquier cosa.
producida por el hígado. ¿Y para qué sirve? Ya, busquen ahí, epsilina, que tiene que ver con la liberación del hierro. Y al haber más epsilina por la inflamación, lo que va a pasar es que se va a bloquear la liberación del hierro. ¿Okay? La anemia hemolítica es más fácil, a ver. Grupo 2. Anemia hemolítica. La hemólisis es por causa de la hemólisis, ya sea intravascular. Ya, la hemólisis, destrucción de eritrocitos, que puede ser. Intravascular o extravascular, que esto genera una liberación de su contenido. Y la médula ósea, por tratar de compensar, va a producir más eritrocitos para reemplazar los destruidos. Ahora, la hemólisis no hay muchos más mecanismos. La hemólisis es destrucción de eritrocitos. Si se destruyen eritrocitos, se va a liberar más hemoglobina. Y la hemoglobina, ahí lo que faltó es que se va a descomponer en bilirrubina. ¿Y cómo se llama la acumulación de bilirrubina en el cuerpo? Que se manifiesta clínicamente. Ictericia. Eso es lo que caracteriza la anemia hemolítica. Y por último, la anemia sideroblástica. A ver, el grupo 3. Sideroblástica. Defecto en la síntesis del grupo hemo. La hemoglobina se forma por globina y el grupo hemo. El grupo hemo requiere hierro, proteínas y enzimas específicas para su síntesis, como la ala-sintasa. En la anemia sideroblástica hay un defecto en la incorporación del hierro al grupo hemo. El hierro se acumula en las mitocondrias al entrar en las células eritroides y se dirige a las mitocondrias para la síntesis de hemo. Al fallar la síntesis, el hierro no puede ser usado y se acumula alrededor del núcleo celular dentro de las mitocondrias, dando lugar a los hidroblastos en anillos visibles con azul de plúcido. Hasta ahí tengo ahí. A ver, entonces, anemia sideroblástica, la falla ¿dónde está? Que no puedes incorporar el hierro ¿a dónde? Al grupo hemo. Y si no tiene hierro el grupo hemo, no puedes formar la hemoglobina, por lo tanto tienes anemia. ¿Sí? Y ahí vemos también algo importante que son los anillos. Sideroblastos en anillo. Sideroblastos en anillo. Sí, es un dato también importante. Ok. Entonces, el cuadrito, un solo cuadro, que tiene que ser el mismo cuadro que es igual, ¿no? Por grupo. En un cuadrito, colocan ahí sus nombres de todo el grupo y cada uno lo sube, ¿no? Ya saben a dónde lo vamos a subir. ¿A dónde lo suben? Al agua. Al portafolio de todos los trabajos que se suponen. En el Canvas Bien. Ahora sí, chicos, regresamos, por favor, ubíquense en sus lugares, revisen las carpetas. Vamos a hablar de las plaquetas. ¿Sí? ¿Las plaquetas son células completas, sí o no? No. Lo primero que tenemos que recordar es que la plaqueta no es una célula. La plaqueta es un pedacito de célula. La plaqueta es un fragmento de una célula mucho más grande que se destruyó y formó las plaquetas. ¿Cómo se llaman estas células grandes? Megacariocitos. Es lo primero que tenemos que recordar. El megacariocito se destruye y sus fragmentos forman las plaquetas. Esas plaquetas van a utilizar una proteína que le va a servir para poder anclarse. ¿Cómo se llama esa proteína? Ahí está. Glucoproteína GP2B3A. Ahí está. ¿Ok? Ahora, esta imagen debería estar acá después. Vamos a comenzar con esta. ¿Qué cosa es hemostasia? Tenemos que recordar fisiología de todas maneras porque si no, no se va a entender acá. Hemostasia se refiere a la coagulación, ¿sí? Al proceso de coagulación. Entonces, todos sabemos desde niños que si nos hacemos una herida, presionamos y la herida va a dejar de sangrar por efecto de las plaquetas. Ahí aparece la hemostasia. La hemostasia tiene una fase primaria y secundaria. Esto es la hemostasia primaria. Esto acá, si les pone acá, primaria es esta diapositiva. Primero va a haber una vasoconstricción y después va a haber un tapón plaquetario. ¿Sí? Lo lógico es que si tú estás sangrando, ¿qué va a hacer tu vaso sanguíneo para evitar que pierdas más sangre? ¿Va a haber vasodilatación o vasoconstricción? Constricción, lo lógico, para que salga menos sangre, ¿no? Entonces, primer paso, vasoconstricción. Después se va a formar el tapón plaquetario. Después vienen las plaquetas, se amontonan y tapan ahí esa heridita. Ahora, mira, vamos a detallarlo acá.
Para que se forme ese tapón ha tenido que pasar eso. Primer proceso, adhesión. Segundo, activación. Y tercero, agregación. ¿Qué cosa es la adhesión? Adhesión se refiere a que las plaquetas se pegan, o sea, se adhieren, por eso es adhesión. Se pegan, ¿a dónde se pegan? Al endotelio, mira, al endotelio, ¿sí? Al endotelio. Se van a pegar, ¿sí? Eso es lo primero. Una vez que ya se pegaron, ahora tienen que activarse. ¿Qué significa que se activan? Que las plaquetas empiezan a liberar estas moléculas tromboxanos A2, ADP, etc. Al liberar estas moléculas, están llamando a más plaquetas para que vengan y se peguen. Ese amontonamiento de plaquetas que se empiezan a pegar una con otra se llama agregación. Esos son los tres procesos que hacen las plaquetas: adhesión, activación y agregación. Se forma el tapón, pero este tapón tenemos que reforzarlo con algo. ¿Con qué se refuerza? Con fibrina. Aquí está, miren, la fibrina es como que tú le pusieras una malla ahí de metal para que soporte el tapón plaquetario que se ha formado. Muy bien. Ahora, para ser un poquito más específicos con esto, vamos a ver acá, mira esta plaqueta que está encima de esta plaqueta. Y esta plaqueta está adherida al colágeno del endotelio. Ahí está, mira. Entonces, ¿qué utiliza esta plaqueta para poder unirse? Utiliza esto, que es el factor de von Willebrand y el factor 8. ¿Sí? Por eso que ustedes han leído en el control de lectura que si una persona tiene deficiencia de este factor, no va a ocurrir una correcta coagulación. A eso se le conoce como enfermedad de... Tiene el mismo nombre, enfermedad de von Willebrand. ¿Sí? Ya vean la importancia de esta molécula. Ahora, esa es la hemostasia primaria. La hemostasia secundaria ya sería propiamente la coagulación, donde participan ¿quiénes? Los factores de coagulación. Y tú te acuerdas, si usted se acuerda de fisiología, que hay una cascada de coagulación. ¿Sí? Esto complementa al inicio. Pero en resumen sería así: hay una vía intrínseca, hay una vía extrínseca. Pero las dos al final van a coincidir en la vía común que comienza con el factor 10. El 10 se activa y lo que va a hacer el factor 10 activado es convertir la protrombina en trombina. Y esta trombina sirve para convertir el fibrinógeno en fibrina. ¿Sí? Entonces ahí es donde ya se refuerza este tapón plaquetario y ya al final se da la retracción sanguínea. ¿Sí? Eso se llama hemostasia secundaria. Ahora, acá está el detalle de la cascada, ¿no? Para que ustedes recuerden. Comenzamos por acá, factor extrínseco, ¿sí? O vía extrínseca, vía intrínseca. Después de una serie de procesos que ahora pueden revisar, al final terminamos en la vía común. Inicia con el factor 10 activado, que desencadena todo este proceso que les he mencionado anteriormente. Les he puesto ahí los nombres de los factores, por si acaso no lo recuerden. El 1, el 2, el 3, el 4, ¿quién es? Ahí está, ¿quién es el 4? El calcio. El calcio es un factor de coagulación. ¿Y el 6? ¿Cómo se llama el 6? ¿Cómo se llama? No existe el factor 6. ¿Ok? No hay. No se busca porque no hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 7. El factor 6 no hay. 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Ahí están los factores de coagulación. Ahora, lo que yo te hablaba hasta ahorita es lo normal. A eso estamos recordando ahí un poco de fisiología. Para hablar de las enfermedades, te voy a hacer un resumen. ¿Sí? Ya, mira el resumen. Vamos a poner acá trastornos de la coagulación. ¿Sí? Podemos poner de la coagulación o podemos poner de la hemostasia. Los trastornos hemostáticos, para entender esto, tenemos que basarnos en lo que les acabo de explicar hace rato. Escucha, a ver si has estado atento. ¿Qué es lo primero que hace tu cuerpo cuando está sangrando? ¿El vaso sanguíneo qué hace? Vasoconstricción. Entonces, lo primero
es que puede haber problema de hemostasia si es que hay un problema en los vasos sanguíneos. Es lo primero. Segundo, viene el tapón plaquetario, o sea que puede haber un trastorno si hay un problema en las plaquetas. Y por último, vienen los factores de coagulación. Si hay un problema en los factores de coagulación. O vamos a poner al frente que esté alterado el proceso mismo de coagulación. Ya está. Ahora, si hay un problema en los vasos sanguíneos, hay distintas enfermedades que pueden causar problemas en los vasos sanguíneos. Ahí no vamos a entrar en detalle, ¿ok? Eso no lo vamos a tocar por ahora. Si el problema está en las plaquetas, ahí hay dos grandes opciones. Que haya trombocitopenia. ¿Qué cosa es trombocitopenia? Disminución de plaquetas. ¿Menos de cuánto? 150.000. Que haya menos plaquetas o que haya un problema en la plaqueta. O sea, no que haya menos número, sino que haya un problema en la misma plaqueta, en su estructura. Eso se llama trombocitopatías. Escucha para que no te confundas, ¿no? Trombocitopenia significa que hay menos plaquetas. Trombocitopatía significa que hay un problema en la estructura de la plaqueta. Ahora, ¿por qué puede haber trombocitopenia? ¿Por qué crees tú que tendrías menos plaquetas? Uno, porque no estás produciendo suficientes plaquetas, obviamente. Entonces hay una disminución en la producción. ¿Y por qué otra razón? Porque las que tienes las estás perdiendo. Entonces, porque hay una mayor destrucción. Ahora, ¿en qué situaciones hay más o hay menor producción? Ejemplo, hay muchos ejemplos, te voy a poner uno. Aplasia medular. ¿Y ustedes han leído qué ocurre en la aplasia medular? Insuficiente producción de qué? De eritrocitos, de leucocitos y de plaquetas. Y si fuera porque hay destrucción de plaquetas, acá tienes dos opciones a la vez. Mira, que sea autoinmune y que sea no autoinmune. Si es autoinmune, hay ejemplos, aparece una enfermedad que ustedes la han leído, que significa PTI. Púrpura trombocitopenia inmunitaria. ¿Qué significa PTT? Púrpura trombocitopenia. Trombocitopénica trombótica. Esa es una, la otra es para acá está con las mentes, porque la trombótica está acá. Y si esta púrpura trombótica trombocitopénica ocurre en niños, hay un síndrome específico, que es el síndrome conocido como SHU, síndrome hemolítico urémico. Y otro ejemplo sería el CID. ¿Qué cosa es el CID? Complicaciones. Coagulación intravascular diseminada. Correcto. Esos son los dos ejemplos donde hay mayor destrucción de plaquetas, ya sea por autoinmune o no causado no autoinmune. Y las trombocitopatías las vamos a dividir en dos, dependiendo si son congénitas o si son adquiridas. Si es congénita, hay una enfermedad que también la deben haber leído, que la acabo de mencionar, es la enfermedad de von Willebrand. ¿Sí? Y adquirida, y hay otras más causas. ¿Okay? Yo te estoy poniendo las principales, ¿no? Por último, si los factores son, o si el problema está en la coagulación, vamos a encontrar ahí qué enfermedad. ¿Qué enfermedades te dan problemas en la coagulación? Ahí aparecen las famosas hemofilias. ¿Sí? Todas las hemofilias. Entonces, este cuadro sirve para que ustedes tengan en mente cómo se dividen todos los problemas de coagulación. O sea, llega el paciente y dice, doctor, vengo porque me he dado cuenta que mis heridas no dejan de sangrar. No hay coagulación. Ok. Entonces, en tu cabeza tiene que estar, esta persona, ¿por qué no coagula?
Primera opción, que hay un problema ¿en dónde? En los vasos. Segunda opción, que hay un problema en la tercera opción, que hay un problema de la coagulación. ¿Sí? Si es de coagulación, podría ser una hemofilia. Si es de las plaquetas, ahí tienes que averiguar si es una trombocitopenia o si es una trombocitopatía. Si es trombocitopenia, ¿por qué se produce? Porque no está produciendo plaquetas o porque las está destruyendo. Y si las está destruyendo, ¿es un factor autoinmune o no autoinmune? ¿Okay? Ahí están los principales trastornos de la hemostasia. Muy bien. Tómenle foto, por favor, para que lo puedan estudiar. Mira qué dice acá. ¿Qué dice ahí? ¿Trastorno qué? Hemostáticos primarios. ¿Por qué algunos libros le llaman primarios y secundarios? Según lo que te acabo de explicar, que ayer lo voy, lo que te acabo de explicar es, si es primario es porque afecta a la fase primaria de la hemostasia, o sea, a vasos sanguíneos y a plaquetas. Y se llama secundario si afecta a la coagulación. Acá está, mírame. Trastornos hemostáticos primarios porque afectan aquí al tapón plaquetario. Este cuadrito lo que está haciendo es dividir, ¿sí? Dependiendo de a dónde está el daño. Si el problema está en la adhesión, si el problema está en la agregación o si el problema está en la secreción, que son las tres fases que ya te las expliqué hace rato. Si el problema está en la adhesión, por ejemplo, es la enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué? Porque ya te expliqué que necesitamos ese factor de von Willebrand para que se enganche la plaqueta como si fuera un Lego, ¿sí? Si tú al Lego le rompes esas cositas que se enganchan, pues ya no se puede enganchar. Entonces lo mismo pasa acá. Bien. Y en el defecto de la agregación, un ejemplo sería la enfermedad de Glasman. Bueno, y por acá ya encuentras una idea más, un poco más compleja, ¿no? Entonces, esos son trastornos primarios, ¿sí? Primarios. ¿Y trastornos secundarios quiénes serían? Las Hemofilias. Sí, los secundarios serían las hemofilias, que no entran dentro de esta sesión, ¿no? Hemofilias no vamos a considerar. Y el último punto, ya para terminar, es que vamos a hablar de la coagulación intravascular diseminada. Mira, te he puesto acá el cuadro de todas las causas que te pueden llevar a una coagulación intravascular diseminada. Mira, son distintas, ¿eh? Una infección te puede llevar voy a decir sí, ¿okay? Al CID. Una infección te puede llevar al CID. Una infección. Ejemplo, el COVID te puede llevar a una CID. A ustedes que han hecho su LRPR recién, no, porque lo han hecho ustedes, no lo ha hecho una inteligencia artificial, lo han hecho ustedes. Entonces, ¿el CID está presente en el COVID? Sí. ¿En el COVID había trombosis o no? Sí. ¿Hay coágulos en el COVID? Claro. Sí. Entonces, ¿el COVID te puede llevar al CID? Sí. ¿Sí? Una enfermedad del embarazo, preeclampsia, te puede llevar al CID. El cáncer te puede llevar al CID. El traumatismo, una cirugía, un shock, y si tú revisas tu diapositiva de shock séptico, yo te mencioné que en el shock séptico hay un CID. Entonces hay distintas causas para un CID. Este CID lo que va a hacer es lesión en los tejidos y lesión en el endotelio. Esto es lo que origina todo. Al final, la parte central, por así decirlo, sería esto, que se va a formar demasiada trombina, pero se forma demasiada trombina de forma descontrolada, ¿sí? O sea, todo en el cuerpo tiene que estar medido. Si se forma demasiada trombina así descontroladamente, eso ya es algo malo. Y este exceso de trombina lo que va a hacer es originar esto, la coagulación intravascular. Y si se forma, a ver, imagínate tu vaso sanguíneo con un montón de coágulos ahí. ¿Cuál es el problema de que haya un montón de coágulos en tus arterias? Oclusión, pues no pasa la sangre. Y eso ya lo hemos visto. Si hay microtrombos, causa isquemia. Y la isquemia te puede llevar a un infarto, ¿cierto? Acá está. Pero por otro lado, se empiezan a consumir, se empiezan a agotar los factores de coagulación. Y si no tienes factores de coagulación, las heridas no sangran, no dejan de sangrar, perdón,
se produce una Hemorragia. Esas son las consecuencias que conlleva la coagulación intravascular diseminada. ¿Muy bien? Y con eso hemos terminado. ¿Alguna pregunta con respecto al tema? Con respecto al examen, a la nota del examen,